Los líderes deben liderar. La era de la ebullición ya ha llegado, ha dicho el secretario general de las Naciones Unidas, y vamos a tomar contacto ahora con Gustavo Mañez, representante del programa de la ONU para el Medio Ambiente en Brasil. ¿Cómo está, Gustavo? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar en contacto con toda Latinoamérica a través de DNews. Por lo demás, una Latinoamérica que va a ser una de las zonas más afectadas por los problemas, y está siendo más afectada por los problemas de la crisis climática, calentamiento global, digámoslo como los científicos le llamaron desde muy tempranamente. ¿Cómo hay que tomarse las palabras de Antonio Guterres cuando habla de la ebullición del planeta? Las palabras de Antonio Guterres son repetidas, lo hemos estado diciendo, los científicos lo han estado diciendo, la ONU, distintos especialistas, que esto iba a llegar. Estamos básicamente en el mes más caliente de la historia desde que se tienen mediciones, y posiblemente sea el más caliente en los últimos 100.000 años del planeta. No es una información que nos sorprenda en absoluto, y lo que pasa es que ya hemos llegado a un punto que podría ser catastrófico. Lo que estábamos viendo con esas temperaturas en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África también, ¿no? Está llevando a unas pérdidas humanas, está llevando a incendios, está llevando a unas futuras pérdidas en la productividad agrícola que van a hacer de este planeta un lugar altamente inestable. Sin embargo, sabíamos que esto iba a ocurrir. Sí, y eso es lo llamativo. Cuando lo anunciábamos al inicio del programa en los titulares, sabíamos que esto iba a ocurrir. Yo señalé que efectivamente Antonio Guterres viene hace mucho tiempo alertando de los problemas de cambio climático. Nunca había usado la palabra así que usó ayer, la era de la ebullición. Ha llegado a propósito de los datos ya concretos entregados respecto del mes de julio, pero termina su discurso diciendo los líderes deben liderar. ¿Qué es lo que ha pasado respecto de eso? ¿Por qué no se ha escuchado con la suficiente gravedad? Lo que el secretario general está pidiendo es que haya acción global inmediata, que no la ha habido, y que las acciones sean ambiciosas, que tampoco lo han sido. Y no lo han sido porque seguimos digamos, conectados a una economía que depende de los combustibles fósiles, sobre todo del petróleo y del gas. En estos últimos años, con la crisis energética que ha habido, hemos visto los beneficios más altos de la historia de las empresas petroleras y gaseras, y seguimos haciendo y dedicando dinero tanto público como privado a fomentar la producción de combustibles fósiles que generan más cambio climático. Lo que está pidiendo el secretario general es que esto pare. Ya sabemos que las energías renovables son las más baratas, entonces es un llamado a la eficiencia, es un llamado al sentido común, y últimamente es un llamado a salvar a la humanidad de lo que parece ser un escenario catastrófico. Sí, es importante que el llamado se hace a los líderes. Después vamos a hablar de la sociedad civil y de lo que ésta puede hacer, pero es importante el llamado a los líderes porque estamos hablando de grandes industrias finalmente. O sea, y ahí hemos visto cómo líderes, presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega apoyado al gobierno precisamente por las industrias de combustibles fósiles de su país como un negacionista del cambio climático. Entonces, ¿en qué líderes se puede confiar para emprender esta tarea difícil? ¿Y qué es lo que se le puede pedir concretamente a los líderes respecto de las economías y lo que todo aquello implica? Porque estamos hablando de que por el petróleo se han producido guerras, estamos hablando de que por el petróleo ha cambiado el destino de la democracia, por ejemplo, con las industrias que apoyan a ciertos candidatos que se transforman en negacionistas del cambio climático, entre otras cosas. Entonces, ¿de qué manera podemos confiar y en qué líderes podemos confiar? ¿Quién hoy, por ejemplo, podría considerarse un líder que está impulsando y generando un consenso para que efectivamente se produzcan estos cambios? Bueno, el llamado aquí también es para que este sector del petróleo y gas vea la oportunidad en reconvertirse en empresas que, en vez de invertir en petróleo y gas, inviertan en renovables y otras fuentes limpias y puedan seguir prestando un servicio público como lo han hecho históricamente, ¿no? Lo que pasa es que desde hace muchos años ya sabemos
los impactos ambientales que está teniendo la quema de los combustibles fósiles. Entonces, aquellos países que están haciendo ese cambio, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en nuestra región, un país que depende en un 50% de sus exportaciones de los combustibles fósiles, del petróleo, del gas, del carbón, como lo es Colombia. El presidente Petro ya ha hecho ahí un llamado a dejar de explorar estas fuentes y promover una transición ecológica, utilizando mecanismos como el canje de naturaleza por deuda, ¿no? Entonces, existen ahí muchos países, muchos líderes con buenas ideas de cómo hacer esta transición. Lo que tenemos que hacer es llevar estas ideas dentro del G20, el grupo de las 20 economías más grandes del planeta, más importantes, y que son responsables del 80% de las emisiones globales. Ya, y ahí en concreto, Gustavo, ahí en concreto, sí. ¿Por qué no hemos logrado la urgencia, que es lo que usted misma decía, que los líderes necesitan trabajar en ese grupo de países? No hemos logrado ese consenso porque existen varios países que históricamente han dependido de las exportaciones de petróleo, gas, carbón, etcétera, y que no quieren cambiar su modus operandi, aunque esto esté llevando a estas situaciones que estamos viendo en todo el planeta. Esto es altamente egoísta. Esto está controlado por pocas personas, beneficia a pocos, porque existen innumerables estudios que atestiguan que una transición a las energías limpias generaría más empleo, más productividad económica, más competitividad para todos estos países. Lo que pasa es que hay ciertas personas que se niegan y ciertos intereses económicos que se niegan a cambiar y no les importa lo que está pasando con la humanidad. Quisiera hablar ahora de la sociedad civil. Primero, la sociedad civil que se va a ver afectada de manera distinta, porque quienes pertenecen a países ricos van a poder tener, por supuesto, más elementos para poder mitigar el impacto. Van a ser los países en desarrollo, los países más pobres, los países de América Latina, por ejemplo, quienes vamos a tener mayor impacto. Y es un impacto que a mí me gustaría que usted, ojalá pudiera traducir lo más posible a la realidad, porque lo pongo siempre sobre la mesa. Todas las investigaciones respecto de percepción de riesgo sobre el cambio climático dice que la gente piensa que efectivamente existe ese problema, pero que es un problema que está lejano, que es un problema que está en otros lados. No se ve con claridad cómo impacta día a día en la crisis climática, como al mismo tiempo estamos observando fenómenos naturales que también hemos visto con anterioridad, aunque la periodicidad es muy distinta y es mucho más extrema. Solo que parece que eso también no nos simula un escenario como distante o que no hayamos enfrentado con anterioridad. Entonces, primero es bien importante decir esto. ¿Y por qué se lo planteo? ¿Por qué le pido que haga esa bajada? Porque nosotros vemos a la generación más joven, por ejemplo, en las encuestas, en los proyectos de iniciativas de norma presentados en los consejos constitucionales, por ejemplo, como los que llamamos en Chile, a una generación joven altamente preocupada por el medio ambiente. Ese es su tema principal. Pero las generaciones más adultas no tienen esa misma sensación. Entonces, nos está faltando información y quisiera que usted nos ayudara a entender la gravedad del asunto impactado en nuestra vida cotidiana. Bueno, pues esas generaciones más adultas que no se sienten invocadas a la acción, yo les diría que en estos países que hemos estado viendo que han habido estas olas de calor, quienes están falleciendo son las personas mayores. Por estos picos de calor extraordinarios, hemos visto en Europa que hemos superado los 50 grados de temperatura, que son simplemente temperaturas invivibles. Y a quien afecta más es a aquellas poblaciones más vulnerables, que son, en este caso, las personas mayores. Definitivamente lo que hace falta aquí es tomar acción. Y la bajada que me comentabas en cuanto a impactos concretos en nuestra región, bueno, pues otro impacto que vamos a vivir, si esto sigue así, va a ser el encarecimiento en los productos agrícolas, en la alimentación, porque la productividad agrícola se va a ver afectada, disminuida. Esto va a aumentar los precios y las poblaciones pues, más pobres van a tener que pagar más dinero para comer lo mismo. Estamos viendo fenómenos hidrometeorológicos, por ejemplo, lluvias torrenciales que podían ocurrir una vez cada 500 años
y que te ocurren de repente en un periodo de tiempo muy condensado. Y esto pues te lleva a pérdidas en la infraestructura, te lleva a que lugares, casas, conjuntos habitacionales pues sean arrastrados, como hemos estado viendo recientemente en Brasil, arrastrados hasta el mar. Y en Chile también. Desafortunadamente, esto lo estamos viendo en toda América Latina y el Caribe. Entonces, van a ser cosas que nos van a desestabilizar no en el largo plazo, sino en el corto, en el medio plazo, y nos van a impactar a todos nosotros. Sí, estaba pensando en la sequía en Uruguay también, por ejemplo, que tiene sin agua potable, o sin lo que se entendía como agua potable a los habitantes de la zona metropolitana, y que van a generar una serie de impactos como por ejemplo los fenómenos migratorios, cómo se van a intensificar precisamente por esas zonas agrícolas que van a quedar sin poder trabajarse producto de la sequía. Tantos impactos que van a no solamente afectarnos directamente, sino que afectarnos como sociedades, la estabilidad de nuestras sociedades producto de las crisis económicas, la falta de alimentos, los problemas migratorios acrecentados, tantos que tenemos que atender, y como sociedad civil entonces tenemos que presionar a nuestros líderes para que efectivamente actúen, pero sobre todo, como usted decía, para que esos líderes también presionen a los del G20, que son quienes más producen combustión, quienes más producen contaminación y quienes son los que tienen la mayor capacidad de generar estos cambios de manera mucho más rápida y urgente, que es lo que necesitamos. Muchas gracias, Gustavo Mañez, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente desde Brasil, por esta importante y urgente conversación. Que esté muy bien. Muchas gracias.